Práctica 4, punto número 1. En este punto se implementó el siguiente circuito convertidor reductor CD-CD. Está compuesto por un voltaje de entrada de 220 volts, un interruptor que en nuestro caso elegimos el MOSFET IRF520NS. Este está controlado por una señal digital cuadrada. También tenemos un diodo, una bobina, nuestra carga, que es la resistencia, y una fuente de 0 volts. En este punto se debe calcular la corriente y el voltaje CD de la carga. Para esto fue necesario primero calcular la corriente de carga mínima I1 y la corriente de carga mínima I2, para posteriormente, aplicando esta fórmula, calcular la corriente promedio de la carga, la cual nos dio un valor de 22 amperes. Ahora, para el voltaje DC en la carga, sustituimos esta corriente de la carga y el valor de la carga, que es la resistencia de 5 ohms, el cual nos dio un voltaje de 110 volts. Ahora procedemos a realizar la simulación. Observamos que la corriente en la carga nos dio un valor de 21.3 amperes. Este es muy parecido al obtenido en los cálculos, mientras que el voltaje en la carga nos dio 106 volts y el calculado fue de 110 volts. Aquí tenemos una variación de 4 volts. Podemos concluir que este circuito convertidor reductor cumple su función, ya que el voltaje que hay en la carga es menor en comparación al voltaje de entrada. Punto número 2. En este punto se implementó el circuito convertidor elevador CD-CD. Se utilizó como interruptor chopper el MOSFET IRF520NS. Entre los datos que tenemos se encuentra un BS de 10 volts, una frecuencia de 1 kHz, una resistencia de 5 ohms, un inductor de 6.5 milihenrios, una fuente de 0 volts y K, que sería el ciclo de trabajo de 0.5. Se calculó teóricamente I1 e I2 y la corriente rizo pico a pico. Para esto, lo primero que se realizó fue calcular Z, donde Z es igual a el periodo por la resistencia sobre el valor del inductor. Para esta fórmula, dado que únicamente teníamos la frecuencia, se obtuvo el periodo, recordando que el periodo es igual a el inverso de la frecuencia. Entonces, sustituyendo en esta fórmula, nos quedó una Z de 10 sobre 13. Posteriormente, se calculó I1, esto con la fórmula que se muestra, la cual es igual a voltaje de salida por K por Z sobre R, todo esto multiplicado por E elevado a la menos 1 menos K, esto multiplicado por Z sobre 1 menos E menos 1 menos K, esto multiplicado por Z. A esta multiplicación se le suma BS menos E sobre la resistencia. De esta forma, la corriente I1 es igual a 3.63 amperes. Y ahora para I2, la fórmula vemos que es muy parecida, pero en esta parte del numerador, en vez de tener E elevado a todo eso, tenemos únicamente el número 1. Y de esta forma tenemos que la corriente I2 es igual a 4.40 amperes. Finalmente, para calcular la corriente rizo pico a pico, utilizamos la siguiente diferencia, I2 menos I1, quedándonos la respuesta final como
0.77 amperes. Ahora para la simulación del punto 2, nosotros tenemos que debemos de modificar este generador de funciones de tal manera que el ciclo de trabajo sea del 50% para que pueda activar nuestro chopper o en este caso nuestro MOSFET. Una vez hecho esto, nosotros debemos de modificar la simulación a un análisis transitorio. Este va a analizar el circuito de 0 a 0.02 segundos y vamos a analizar las variables de corriente que sería en nuestro diodo, en nuestro inductor y finalmente en la punta 1 que sería la que es la corriente de nuestro chopper. Le damos en correr y aquí nosotros podemos observar todas las gráficas. La gráfica azul sería la corriente que pasa por el inductor, la gráfica verde en el diodo y finalmente la roja en nuestro chopper. De aquí nosotros podemos colocar cursores para saber cuáles son los valores de corriente I1 e I2. Y bueno, aproximadamente nos va a salir que los valores para I1 serían de 3.3 y los valores para I2 serían de 3.98. Finalmente, un delta de corriente que sería de 0.674 amperes y lo podemos comprobar en nuestros cálculos que realizamos. Punto número 3. Para este punto se implementó el mismo circuito convertidor elevador del punto anterior, únicamente se diferencia por el ciclo de trabajo, el cual pasó de 0.5 a 0.8. Entonces, de igual forma se calculó primero la Z, donde el valor, como vimos anteriormente, era 10 sobre 13 y dado que tenemos los mismos datos, este se mantiene. Ahora, para calcular I1 e I2, utilizamos las fórmulas vistas en el punto anterior. I1 nos queda entonces de 9.40 amperes e I2 nos queda de 10.63 amperes. Y finalmente, realizando la diferencia entre I2 e I1 para obtener la corriente rizo pico a pico, obtenemos que este resultado nos da de 1.23 amperes. Ahora para el circuito del punto 3 nosotros tenemos exactamente los mismos elementos a excepción de nuestro MOSFET. Este MOSFET lo modificamos a un IRF3710 ya que este aguanta una mayor corriente entre sus terminales para poder así visualizar mejor los cambios de corriente que nosotros vamos a analizar. Entonces aquí nosotros tenemos un ciclo de trabajo diferente que sería del 80% y el análisis transitorio lo vamos a tener con las mismas características que en el punto anterior. Entonces cuando le damos en ejecutar, nosotros vamos a obtener la gráfica, por ejemplo, de la corriente de nuestro inductor, la del diodo y finalmente la del chopper. De aquí nosotros podemos obtener cuáles son los valores de corriente I1, que sería de 8.5 amperes, y para I2 de 9.6 amperes, obteniendo así un valor de delta de corriente de 1.12 amperes. Notamos que cuando nosotros aumentamos el ciclo de trabajo, ahora los valores de la corriente aumentan. Uno de los objetivos de ver qué es lo que pasa cuando aumentamos o disminuimos el ciclo de trabajo.